Bienvenidos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a la ciudad. Hoy, de nuevo, tratando temas de interés que tienen que ver con la capital de la República. El grave problema de la movilidad en Bogotá, pues, no se ha resuelto. A eso hay que sumarle ahora nuevos ingredientes. El tema de la accidentalidad, y lo estamos viendo reflejado en el caso de Ernesto Manzanera, quien se accidentó, joven piloto, que se accidentó en la autopista norte con 134 y dejó un saldo de 4 personas muertas. Ayer la Fiscalía General de la República, en una profunda investigación, un juez de garantías le dio casa por cárcel, una medida que ha generado gran polémica, no solamente en Bogotá, porque esto se suma a los antecedentes que tuvieron en el pasado también el caso de Fabio Andrés Salamanca y también de Juan Carlos Varela, que dejaron muertos en las calles y también personas en sillas de ruedas. ¿Está Bogotá resolviendo la grave crisis de movilidad y sobre todo la ira al volante que se está sumando como componente de violencia en las calles bogotanas? Este tema lo vamos a debatir hoy en Contraste. También hablaremos una denuncia y una investigación que tiene que ver en el contexto de la movilidad, y es lo que pasa con los semáforos en la capital. La concejal de Bogotá, Sandra Jaramillo, hizo una investigación muy interesante de cuántos semáforos se dañan en la ciudad, más o menos 35 semáforos al día. Los costos de recaudo también que estaría haciendo el distrito para manejo del tema de semaforización y la modernidad no está funcionando. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas fallas se presentan en los semáforos en Bogotá? Lo vamos a debatir esta noche también. Y por supuesto, un tema que ha conmocionado no solo a Bogotá, sino a todo el país, el robo a una de las estaciones de policía de Bogotá con un saldo de varias armas que fueron sacadas de manera ilegal y que por supuesto a la Policía Nacional ha dejado muy mal parada. El presidente Santos y el ministro de Defensa han hablado sobre el tema y han puesto en el tapete que ya la inseguridad llega a los topes más altos, ya ni la propia policía de la ciudad se siente segura. Para hablar de estos temas vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados. Y es un placer tener con nosotros esta noche a los concejales Darío Cepeda, a la concejal María Fernanda Rojas y también a Sandra Jaramillo. Qué placer que estén con nosotros y gracias por aceptar esta invitación a Contraste. A usted, hasta muy querido. Vamos a entrar en contexto y veamos una nota del primer tema que vamos a debatir, que tiene que ver un informe especial sobre lo que es la accidentalidad en Bogotá. Veamos esta nota. El pasado 2 de diciembre, un nuevo accidente de tránsito en Bogotá marcó el destino de una familia para siempre. Hacia las 3 de la mañana, a la altura de la calle 134, la camioneta en la que viajaban fue embestida y enviada a la base del puente de Transmilenio por un vehículo que aparentemente iba en exceso de velocidad y su conductor, Ernesto Manzanera, en estado de alicoramiento. Más de 200 personas, entre familiares y amigos de las víctimas, provenientes de Umbita, Boyacá, protestaron el pasado viernes 5 de diciembre frente al complejo judicial de Palo Quemao por la lentitud y la falta de garantías que ellos sienten al no ver tras las rejas a Ernesto Manzanera. Nosotros lo que pedimos es justicia, justicia. Yo perdí a mi esposo, mis 2 hijos y mi yerno, y lo que yo quiero es justicia. El hecho de que este individuo sea un hijo más de papi y mami, cometiendo fechorías, practicando piques, haciendo una actividad ilegal, se escapó del lugar de los hechos, no auxilió a las víctimas cuando vio que había una persona pidiendo auxilio. Un juez de garantías le concedió casa por cárcel a Manzanera. La fiscalía le imputó el cargo de homicidio culposo, que no fue aceptado por el joven de 24 años. Necesitamos que este no sea un delito excarcelable, es una vergüenza, es una tragedia y un drama que mientras que los familiares de las víctimas los están llorando y los están enterrando, los borrachos irresponsables estén disfrutando de libertad o detención domiciliaria. Los concejales de Bogotá se mostraron muy preocupados por este tipo de accidentes y llaman la atención de autoridades y ciudadanía para prevenir tragedias como estas. Todas estas cifras y todos estos casos que se dan semana tras semana nos dicen que las acciones por parte de las autoridades son insuficientes. Le hacemos un llamado a la Secretaría de Movilidad, a la Policía Nacional, para que hagan más controles. Aquí hemos hablado de la accidentalidad en Bogotá
y de la manera como se está manejando en Bogotá. Mire, si esto no es tomado en serio por las autoridades, si no hay no solo sanciones, sino toda una estrategia, un despliegue pedagógico, pues es muy difícil lograr cambios. Por eso desde el Consejo de Bogotá estamos pidiendo no solo a las autoridades que fortalezcan todos los medios para evitar esta serie de accidentes, igualmente también a la Secretaría de Movilidad. Un tema realmente que preocupa por la coyuntura, por lo que significa. Vi sus declaraciones ahí, concejal. ¿Cómo viste el tema? Bueno, primero que todo un saludo para usted, Hassan, y para Sandra y Darío Fernando. Y pues me gusta estar en este programa del Consejo de Bogotá. Pues vean, en Bogotá, si uno ve las cifras de los últimos años, la accidentalidad no ha bajado. Nosotros hace 6 años, en el 2008, reportábamos más o menos 36.000 accidentes, un poquito menos, 36.000 accidentes. Esto implica que hay casi el doble de vehículos involucrados, ¿no? Alrededor de 55.000. Y en el 2013 estamos en un poco más de 34.600, es decir, seguimos en la ciudad sin lograr bajar significativamente esas cifras. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que en mucho tiene que ver con las normas nacionales de quién puede manejar, no solo en Bogotá, sino en el país, cuáles son las condiciones para obtener una licencia de conducción, cómo funciona ese tema de las licencias, y también tiene que ver con la cultura ciudadana en nuestra ciudad. Eso se perdió, dicen muchos, ¿no? Que se ha perdido la tolerancia, sí, se ha perdido eso al volante. Así es, y manejar no puede ser una guerra, o sea, uno no puede salir a la calle pensando en que se tiene que defender. Y eso que estamos hablando de vehículos, pero cuando uno va en bicicleta, Hassan, es un poco más difícil. No, dígame lo que yo monto en bicicleta. Bueno, entonces somos dos. También, ¿no? Las motos igual. Somos varios y ahí sí que la situación es más compleja, digamos, poder enfrentar los vehículos, los cruces, las intersecciones en Bogotá. Pero qué triste justamente, concejal, eso, que uno vea una ciudad con una profunda crisis en movilidad y que uno empieza a sumar ingredientes y lo que se da cuenta es que no solamente tenemos un problema a la hora de salir a la calle en un vehículo, sino que hay ir al volante y hay graves accidentes de tránsito. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Sí, mira, acá los bogotanos tenemos un problema que es la intolerancia, la falta de solidaridad, que fue lo que pasó en el accidente de la autopista. Él se estrella, se accidenta y sale. En otro país del mundo, ese hecho de salir, de volarse, claro, le da cárcel de una vez. Pero mire, pero el juez consideró que no, el juez de garantías, sí, que no era un peligro para la sociedad. El problema no es la movilidad, el problema no le vamos a decir que es la Secretaría de Movilidad acá, que es el distrito, que es el alcalde, son las normas nacionales. Nosotros tenemos que cambiar, endurecer esas normas, que la persona que tenga un grado de alcohol se vaya a la cárcel, lo tengamos. ¿Cómo hacemos con los que se escapan, digamos, y no hacen la prueba? Digamos, este es un caso puntual, el caso de Ernesto Manzanera, no se sabe, no se puede determinar si está o no borracho. Pero esto es un agravante. Y este agravante lo tiene que tener. El juez le dio casa por cárcel, pero este es un agravante en donde él tenía que pagarle la cárcel. Es un ejemplo. Fue él para que muchos colombianos aprendan de este error que él cometió. Hay que utilizarlo. Los bogotanos no podemos ser intolerantes, los bogotanos tenemos que tener solidaridad. No solamente salir a una esquina, cuando vamos manejando, decía María Fernanda, es una guerra, claro que es una guerra. Acá no nos respetamos, la cultura ciudadana se perdió. Eso es una cosa que debemos de volver a tener. La Secretaría de la Movilidad no tiene cultura ciudadana y debemos nosotros de hacerla. Había una publicidad de inteligencia vial que empezó a concientizar, se acabó. Pero bueno, mire, ese tema me interesa tocarlo porque yo recuerdo muy bien durante la administración de Antanas Mocus que uno sacaba las paletas y el dedo arriba, el dedo abajo, un montón de cosas. Concejal, ¿usted cómo ve este panorama? Porque es realmente dramático cuando uno se da cuenta de lo que está pasando. Primero, en la palestra, lo que significa para una familia perder 4 miembros en un accidente de tránsito, que el responsable huye del hecho por las razones que sea y luego el juez de garantías dice, usted se va para la casa mientras tanto. Eso deja un insabor muy grande. Yo creo que aquí hay una palabra que hay que retomar y es respeto. El respeto no existe cuando se está manejando y ahí viene todo lo que sucede. Y aquí no es falta de normas. Las normas están hechas y las sanciones son demasiado fuertes. Pero fíjense cómo en este caso específico el juez
de Control de Garantías tomó una decisión distinta a si fuera, por ejemplo, un taxista o un motociclista o otro tipo de personaje el que hubiera sido el infractor de la norma. Aquí ¿Pero por qué lo hace? Digamos por lo que dicen simplemente se hizo una consideración que no está acorde con los otros casos que usted ha mencionado, Hassan. Y fíjese que a las otras personas que han tenido este tipo de conductas se les impone la medida de aseguramiento, pero no se les da la casa por cárcel. Aquí esa decisión excepcional del juez de control de garantías, que por supuesto hay que respetarla, es una sanción que manda un mensaje muy negativo a los ciudadanos. En este caso... Es que sí, es un mensaje que se da, pero esa es la ley. Así están escritas. Así está escrito. Ahora el mensaje que tenemos que mandar nosotros es decirle al Congreso de la República, legisle sobre eso, trabaje sobre este tema importante. Varios congresistas, he tenido la oportunidad de hablar con ellos en otros eventos, en otros foros, en otros programas, y recuerdo profundamente lo que han dicho. Dicen, es que esto no se puede volver un estado carcelero. Dicen, si usted va a que es aterrador, porque uno lo ve en Estados Unidos usted lo detienen borracho, con una cerveza, inmediatamente da cárcel, al volante. Es que ese es el problema, mire, dicen por un delito menor, una pena mayor, pero lo que sucede es que esas son las conductas repetitivas de la gente, es el contrato social. Si nosotros no castigamos severamente las pequeñas causas, créame que esto va a generar que todo el mundo repita, y es lo que estamos haciendo. Si nuestras normas, si las conductas, las penas son fuertes, ¿qué vamos a llevar? Que la gente le va a tener miedo a eso. En un minuto, porque quiero empezar a redondear ese tema y quiero que hablemos también de su denuncia, concejal, sobre semaforización. ¿Cómo dice el panorama? Sí se está desde el Consejo, porque esto le corresponde al Congreso en materia legislativa, claro. El Consejo ahí está limitado, pero ¿se tocan estos temas en el Consejo de Bogotá? ¿Se debaten a fondo? Se han tocado y el tema de la cultura ciudadana está en la agenda, y además está en la agenda de la ciudadanía. Somos 10 millones de personas que por lo menos que nos movemos en esta ciudad todos los días. Y para que 10 millones puedan convivir juntos, pues se necesita que haya programas especiales recordándonos que precisamente se trata de vivir entre extraños, no es solamente la convivencia familiar, que también tiene sus problemas. Si tenemos problemas dentro de las familias de violencia intrafamiliar, pues ¿cómo será cuando estamos en las calles con personas que no conocemos? Entonces se requiere esfuerzos en ese sentido y en la discusión de presupuesto se planteó de manera reiterada ese tema. Eso me lo va a contar a fondo al final. Y también el estrés, no solamente la movilidad, la inmovilidad en Bogotá. Es que eso genera. Cuando nosotros salimos, encontramos el primer trancón, empieza a generar un estrés, llego tarde y hace que la gente nos está dando el tema de ir al volante. Vamos a la pausa en Contraste. Recuerden, nos pueden seguir también en las redes sociales, en Twitter, nos encuentran como @ContrasteBogotá. Participen activamente de este debate, recibimos sus opiniones, sus comentarios y ya regresamos porque vamos a hablar también de semaforización en la ciudad. No se vayan. Regresamos a Contraste Bogotá. Invitarlos, por supuesto, a que entren en las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, @ContrasteBogotá, para que nos envíen sus opiniones y comentarios acerca de este debate. Otro tema puntual, que tiene que ver con la movilidad, es la semaforización. Pero para hablar del tema, aquí tengo a la concejal Sandra Jaramillo. Concejal, cuénteme qué es lo que está pasando, porque yo me puse a mirar lo que es cifras y me quedé aterrado según lo que usted está diciendo. ¿Cómo así que se dañan en promedio 35 semáforos en Bogotá? ¿Cómo es eso? Sí, en Bogotá tenemos un sistema obsoleto de semáforos, llevamos 40 años con el mismo sistema, casi que es lo mismo que tener hoy un teléfono de disco y de cable en vez de tener tecnología actual. Y entonces los dos últimos gobiernos nos han prometido modernizar el sistema semafórico en la ciudad. Y de hecho nosotros los bogotanos, los ciudadanos tienen que saber dos cosas. Los bogotanos ya pagamos los 260.000 millones de pesos que cuesta la semaforización. ¿Ya pagamos es cuándo se pagaron? Se pagaron desde 2009 hasta 2014 en un promedio de 50.000 millones al año, más de 260.000 millones, que es lo que cuesta la totalidad de la modernización del sistema semafórico. ¿Cómo lo pagamos? Lo pagamos a través de un impuesto que es la segunda cosa que los bogotanos deben saber que es ilegal, y es el impuesto de semaforización. Y ese impuesto se cobra cuando nos cobran el impuesto de vehículos. O sea, cuando yo voy a pagar hoy mi impuesto de vehículo, en este momento, ahí me sale
registrado. 41.000 pesos. 41.000 pesos obligatorios. Obligatorios. Que es por semaforización. Y Sí. usted me está diciendo que eso es ilegal. Es ilegal. ¿Y por qué lo están cobrando entonces? Es ilegal. Es ilegal porque resulta que la semaforización hace parte del alumbrado público y en Bogotá el impuesto de alumbrado público no existe, no está determinado y entonces no hay una base legal para que nos puedan hacer ese cobro. Es decir, que hace más o menos 27 años nos vienen metiendo la mano al bolsillo a los bogotanos diciéndonos que tenemos que pagar esos derechos de semaforización que no son considerados un impuesto como lo ha dicho la Comisión Reguladora de Energía. Pero a ver, vamos por partes porque es que lo que está diciendo es gravísimo. A mí, usted me cuenta eso y yo creo que miles de bogotanos, millones, pues se van a sentir robados. Van a decir, pero ¿cómo así que yo estoy pagando algo que no me toca pagar? Y aparte que lo estoy pagando, pues usted me está diciendo que el sistema es obsoleto. ¿A usted cómo le suena eso? No, y lo más grave es que ya hay un fallo judicial donde dice que este cobro es ilegal. La administración ahora en la discusión en la Comisión de Hacienda y Crédito Público se le dice que tiene un sustento jurídico de un acuerdo de hace más de 20 años que se aprobó el presupuesto. Cuando uno aprueba el presupuesto, ahí nunca nosotros podemos meter ninguna tarifa, cualquier emolumento que sea para cobrarle un impuesto a los bogotanos. Y en este momento la administración lo está haciendo. Tanto así que el día que aprobamos en comisión el presupuesto para la próxima vigencia, la concejala Sandra Jaramillo presentó una proposición para sacar ese cobro. No la votaron y la hundieron. La hundieron. La hundieron. Pero hay que decir a los bogotanos, es ilegal. Hoy vamos a votar, ahora más en el transcurso, el presupuesto, la vigencia, y hay que decir a los concejales, nosotros no podemos aprobar un cobro ilegal. Eso es delito. No, pero, y en este momento lo está haciendo. Además hay una factura doble. En el presupuesto, por un lado, hay 68.000 millones de pesos de semaforización y por el otro lado hay 168.000 millones de pesos de alumbrado público. O sea que estamos facturando por doble vía y el secretario de Hacienda es consciente, pero además insiste en seguir cometiendo el error y meternos ese mico en el presupuesto de este año con el perjuicio que además del es el bolsillo de los presupuesto bogotanos. más alto que vayan a aprobar el Consejo de Bogotá. 17.2 Ya le doy la palabra al millones. concejal. Quiero para este tema también dar la bienvenida a Alberto Abello. Alberto, bienvenido y qué placer. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, uno se sorprende que en Colombia las autoridades a veces dan el mal ejemplo de crear situaciones como esta que son verdaderos micos en los cuales perjudican al ciudadano. Pero además todo se lo cargan a los vehículos. En Bogotá se ha concentrado una cantidad de impuestos a través del impuesto a la gasolina, a través de una serie de costos enormes. Por ejemplo, se establece que debe quedar en un garaje los vehículos, pero no hay suficientes garajes públicos, entonces la gente tiene que Tenemos estar dando un caos en vueltas. movilidad, empezando por ahí. Bueno, y ahora no sirven los semáforos. Para venir hoy acá, hablando de semáforos, pues hay una serie de semáforos en todas partes, como tú bien lo dices, algunos buenos, algunos malos, pero entonces de repente unos policías de tránsito o los jóvenes están aprendiendo bachilleres con muy buena intención, no hacen caso del semáforo, está en verde y ellos paran el semáforo y causan un trancón. Yo estuve en uno media hora. ¿Por qué razón pueden hacer eso si los semáforos son para que haya una vía rápida? Pero mire, es que sumemos los elementos. Estamos hablando de movilidad y aquí lo hemos hablado mucho. Tema del metro, tema de Transmilenio, tema de lo demás. Profundo y grave es la situación en Bogotá. Pero que aparte fallen los semáforos y resulta que ya se pagó lo que es la modernización de esos semáforos con un cobro que según me cuenta usted pues es ilegal porque no debería uno de pagarlo y resulta que los semáforos no funcionan. Va uno y los semáforos no sirven. Pero unos semáforos que estaban malos de entrada, que hubo ahí una denuncia alguna vez en el Consejo y todo eso, sí, que no funcionaron. 26.000 bombillos LEDs, que es lo único que han comprado en estas dos últimas administraciones. 26.000 bombillos que le costaron a la ciudad 10.000 millones y no sirvieron porque hablan un lenguaje distinto al de los semáforos que se tienen hoy. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, pues yo lo que creo es que así haya asuntos puntuales, digamos, no hay que olvidar hacia dónde es que debe avanzar la ciudad en materia de movilidad. Y en eso estamos cambiando un paradigma. Por eso no es fácil aceptar algunas medidas que desincentivan el uso del carro particular o que nos invitan a utilizar el carro de una manera distinta. No se trata ni de que la gente no tenga carro, igual en Europa y en otros países la gente tiene carro, pero lo usa distinto.
¿sí? No lo usa para todos los viajes. Entre no lo semana, usa por ejemplo, no lo solo, usan, lo dejan parqueado. Exactamente. Uno conoce gente que vive allá y no lo ve andar en carro, Sí, sino pero para hay un ahí cada detalle 15 que no días. tenemos en cuenta en Colombia, y es que París, por ejemplo, la gente cada vez usa menos el carro, pero tienen metro, tienen toda clase de vías, aquí no hay absolutamente nada. Claro, tienen metro hace 100 años. Claro, tienen metro hace 100 años. Incentivando la bicicleta, Aquí que es bueno. el metro estuvo programado en el plan de desarrollo en el año 98, ha estado en 20.000 planes Llevamos 100 años anteriormente. de atrasos en metro. Exactamente, entonces, ¿para dónde vamos? Vamos a un paradigma distinto, que es la intermodalidad, es decir, que necesitamos tener todos los modos de transporte y eso para nada, por ejemplo, y yo creo que todos coincidimos, niega que tenga que haber un Transmilenio fortalecido, mejorado, con un metro que venga en camino, con un cambio en la manera como usamos el vehículo particular, Claro. con una promoción de otras formas de transporte. Pero digamos, es un camino que no es fácil, que para allá vamos, que requiere siempre le estamos inversiones. achacando la culpa de la movilidad, aquí hay más carros y más carros, pero si nosotros tuviéramos un sistema inteligente de semáforos, un sistema moderno, pues sería muy fácil controlar el tráfico, no siempre son el número de Le voy a vehículos. las cifras Hay multiplicadas. ingredientes. Usted dice 35 fallas en los semáforos al día representan 12.000 fallas en el 2014. Estamos hablando de 20.000 fallas al año. 20.000 fallas al año en promedio en los últimos 10 años. Imagínese usted en un trancón, empezando en un trancón fuerte, que usted va metido en Bogotá, que eso es usual. Usted ya sabe que usted va a salir y tiene que coger una hora mínimo antes para llegar de un punto A a un punto B, y que el semáforo no sirve. Pero lo que es más grave es lo que usted nos cuenta, es que ya se recaudó la plata para arreglarlo y no se ha arreglado tampoco. Se malgastaron la plata en otras cosas, en burocracia, contratos de prestación de servicios, mantenimiento del sistema obsoleto. O sea, hoy tampoco la plata está en la caja. El gobierno distrital se malgastó la plata. Y volvieron a contratar, ¿no? ¿Sí? Y fuera de eso, entonces, además de que les decimos, oiga, esto es ilegal, entonces insisten en seguirle cobrando a los ciudadanos esos derechos de semaforización que son ilegales y que ya hay un fallo judicial diciendo eso, insistiendo el secretario en que tiene un acto administrativo del año 92 que se presume legal, y olvidando que él tiene la obligación de cumplir los fallos. Pero eso viene siendo entonces una responsabilidad de varias administraciones, es decir... Sí, claro, viene de atrás, viene de las 3 últimas administraciones, tienen la responsabilidad, no esta. Esta la encontró. Lo que debió haber hecho fue solucionar los problemas, la evidenció y continuó con ella, que es lo más grave. Lo que Ahora, sucede... perdóname, también hay otro problema de la semaforización, que es la ubicación de los semáforos. Anteriormente nos tenían acostumbrados, recuerdan, la ola verde, que nosotros llegábamos y todos los semáforos estaban sincronizados. Hay un sector, para que ustedes lo miren, detrás de Metrópolis, en una esquina, hay 12, 15 semáforos. Eso es ridículo. No, pues es como poner un semáforo cada 2 cuadras. Nosotros, en una sola esquina, una intersección inviable. Exacto. Entonces, aquí hay donde necesitamos los semáforos, tampoco los hay. Eso ayuda al problema de la movilidad que tenemos en Bogotá. Y hay muchas medidas que se pueden implementar en la ciudad. Digamos, por supuesto, los semáforos tienen que funcionar bien. Si no funciona bien, pues va a generar un desastre. Pero hay medidas de administración del tráfico, algunas se han tomado, otras que deberían ser temporales, como el pico y placa se han alargado, pero el compartir el carro, el cambio de horarios, los carriles exclusivos o preferenciales, ese tipo de cosas son importantes. Y en la intervención física en las vías, es muy importante avanzar en cambios, por ejemplo, para generar cruces que permitan agilizar los movimientos de la gente, optimizar las intersecciones, mejorar geométricamente esas intersecciones donde hay una alta accidentalidad. Y eso es barato. Y esas intervenciones, que muchos lo llaman acupuntura urbana, etcétera, son muy económicas. No implica una gran infraestructura, pero optimiza el tráfico Albert, de una manera. me queda un minuto para cambio de tema porque quiero que hablemos también de seguridad y por supuesto que puede usted redondear, concejal, pero mire, le voy a dar este dato, Alberto. Finalmente usted está denunciando que para el próximo cobro también se piensa incluir en el de semaforización, según el distrito, recolectar 70.000 millones de pesos en algo que sería ilegal. ¿Cómo le parece a ustedes? Pero sobre todo es que a la persona que tiene un vehículo, que mucha gente trabaja con ese vehículo en Bogotá, que eso no es ningún artículo, porque como no hay metro, como no hay otras vías de transporte, pues la gente tiene que ir en un vehículo,
Entonces le recargan toda clase de impuestos, más la gasolina más cara del mundo cuando el petróleo está cayendo. Está bajando, sí. Y que no se puede porque le dan que para el deporte, que para esto, que para lo otro. Entonces hay que racionalizar todo eso. Y lo que necesitamos es una sociedad organizada y pensar que el Transmilenio, que tiene que parar en todos los semáforos, tiene un problema crónico desde que se creó. Y es que matemáticamente, si usted entre más Transmilenio tenga, más articulados de esos tenga, llega un momento en que se tranca totalmente la vía, porque no son muy grandes. Y fuera de eso, esos otros vehículos que trajeron, que parece que eran de un modelo y que resultaron de un modelo anterior, una cosa que están investigando, algunos son muy grandes para las vías estrechas. Entonces, en zonas donde no había trancón, donde se lograba pasar, ya ahora, no se puede. ahora es un trancón permanente. Permanente. ¿Le agrega usted algo en 10 segundos? Sí. Porque tengo que ir a la pausa. Las dos últimas administraciones traían incluido en el plan de desarrollo modernizar el sistema semafórico. Lo pagamos los bogotanos y no se hizo. Ese es el drama en Bogotá con el tema de la movilidad. Vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar después de la pausa de seguridad, porque es que ahora roban hasta la policía. Esa es la coyuntura de seguridad en Bogotá, de la que el propio presidente dice esto es absurdo, incluido lo que ha dicho también el señor ministro de la Defensa. Recuerden, entren en las redes sociales, nos encuentran en Twitter como @contrastebogotá y participen activamente de este debate. Ya regresamos. Regresamos a Contraste Bogotá. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de seguridad. Pues desafortunadamente cuando uno ve las declaraciones del señor presidente frente a lo que significó el robo en una estación de policía de armas, pues el presidente dijo lo siguiente: esto es absurdo y ridículo, pero le agregó: hemos visto algunos eventos que para nada contribuyen al objetivo de mantener la legitimidad, el hecho absurdo, hasta ridículo, del robo de armas a la policía. Un hecho triste y desgarrador. Concejal, cuando uno ve esto y uno habla de inseguridad en la ciudad, pues podría ser macabro, podría ser irónico, pero usted cómo ve que ya hasta la policía no es, roban hasta la policía. ¿Cómo ve usted eso? Sí, pues es un mensaje desalentador y pues hay que tomar medidas y hay que además enviarle a la gente, a la ciudadanía, las señales de que se están haciendo cosas para hacer estos cambios. En Bogotá, por ejemplo, la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Pues decía, mire, la mayor razón por la cual la gente ha sido víctima de un delito es por el raponazo, el robo, el atraco. Ese tipo de modalidades es como la que más victimiza a la ciudadanía. Hay que emprender con la policía, que no se deje robar armas y que, haya una acción bastante fuerte en este tema. Ahora, se ha avanzado porque fíjese que ha habido unos operativos en el tema de celulares. Porque cuando le preguntan a la gente de cuál delito usted ha sido víctima, dice, creo que es el 72%, dice, es de esto. Además lo matan y luego, a uno por un celular. de esas que han sido víctimas, por ese tipo de delito, la mayoría es por robar un celular. Alberto, recuerde que hay una frase que le costó mucho políticamente al alcalde Gustavo Petro y fue decir, pues, no usen el celular en la calle. Pero es que ahora, ¿qué le puede decir uno a la policía? Entonces, no tenga armas. Guárdelas, pero es que esto ya pone sobre el tapete un tema que hasta el propio presidente dice, esto es absurdo y es ridículo. ¿Cómo vio usted el tema de inseguridad? Bueno, en la sede de Scotland Yard en Londres hay un aviso donde hay una persona hablando por celular, dice que no haga eso, porque es que es una tentación para el raponero que hay en todas las ciudades del mundo que en un instante le quite el celular. Entonces el celular es mundial, en todas partes los roban, se los intercambian y tal, entonces no es tan fácil la cuestión. Pero el problema de la inseguridad en Bogotá es que no puede ser un simple asunto estadístico, ¿no? Que antes robaban 1000, que ahora son 5, que ahora menos, que ahora son más. Lo que pasa es que hay zonas enteras que se han convertido en zonas rojas, zonas que eran tranquilas, que eran, por ejemplo, Chapinero. Chapinero era una zona relativamente tranquila y se está convirtiendo en un 7 de agosto, una cosa así. Matan gente, asaltos en la noche, todo esto, y muchas veces, y robos cada rato, que la gente no denuncia, porque le ponen tantas talanqueras para poder un denuncio, la gente termina no denunciando. Y hay otras zonas, porque Bogotá es una ciudad de guetos usted dice. de la Aquí ciudad. estuvo el senador Horacio José Serpa hablando de bandas en Bogotá, de lo que significa fleteo, extorsión y demás, que fue una denuncia además creo que puso en el Consejo de Bogotá, y es alarmante. Es alarmante. Es alarmante.
¿Cómo lo ven ustedes del Consejo? Mire, las estadísticas, la administración maneja la seguridad de acuerdo a estudios y a las encuestas. Acá lo grave son la percepción que tenemos los bogotanos de la inseguridad. Uno sale a las calles, sale a los barrios y la gente está angustiada, les da miedo salir, el cosquillo en Transmilenio, el hurto a las señoras cuando salen a mercar, le están robando sus monederos del diario a las señoras. Esa es la percepción, esa es la inseguridad que tenemos nosotros. El tema del robo de las armas aquí en la estación de Suba es un tema no aislado. Decía esta mañana a Navarro Goff, el senador, que la costumbre en el pasado se robaban las armas de la policía para venderse a la guerrilla, al ejército, ¿cierto? A los grupos irregulares. Acá se ha denunciado. Fue un debate que hizo Horacio José en días pasados, donde decía que en Bogotá ya están entrando las BACRIM. Si no están las BACRIM como tal, ya se están formando unas bandas de fleteo, unas bandas profesionales que tienen angustiados a los bogotanos. Y nosotros no podemos hacer y tomar medidas con base en unas encuestas. El Consejo, cómo vamos, la encuesta que hace la administración, esas medidas se tienen que tomar es con razón a las personas que están viviendo la inseguridad en la ciudad. Mire, ese punto y ahí es también decisivo. volvemos nosotros en a Medellín, la el 80% de los comerciantes lo han denunciado en congresos, están siendo boleteados. En Medellín, yo creo que en Bogotá le hace falta gerencia a la seguridad. Aquí tenemos una serie de elementos. Sabemos que hay un policía por cada 2.000 habitantes, que es muy poco. Tenemos los 75 barrios más peligrosos de la ciudad, incluidos en un plan que se llama 75-100. Ya se conoce dónde está el delito, se conoce la caracterización, pero hace falta un gerente de la seguridad. El alcalde Petro se comprometió a crear una secretaría de seguridad con un gerente, pero aquí el mando sobre la seguridad lo tienen cargos de nivel medio y bajo. ¿Qué ha pasado con ese tema? Y entonces con el ahí tema de esa gran Secretaría de Seguridad. Se quedó en el papel como se quedaron muchos programas del alcalde Petro, porque es que él cree que está llegando. Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo, ¿cierto? La bancada de la U y Cambio Radical presentamos ese proyecto a consideración y el alcalde no le dio el aval. Lo que no era política de él crear nuevamente una nueva secretaría que se queda con el fondo. Pero lo de tiene en seguridad. el plan de desarrollo. Sí, está en el plan de desarrollo. Está en el plan de desarrollo. Pero es que esta administración parece que estuviera llegando y ya se está yendo. Recuerda que Petro dijo que el plan de desarrollo era un poema. Entonces, como poema se debe leer, no lo ejecuta. Pero mire, en todo caso, y esto lo tomo acá directamente, no es el primer robo de armas que se produce a la Policía Nacional en Bogotá. En noviembre del año pasado, un perito aduanero revisaba documentos para nacionalizar 990 pistolas importadas. ¿Y qué sucedió? Se detectó que en 10 cajas hacían falta 100 armas. Es decir, esto que estamos viendo es una puntica de lo que significa. Si se entrara a revisar, digamos, todas estas cosas que pueden pasar al interior de las instituciones, encontraríamos cosas terribles. Pero digamos, a mí me parece que aquí hay una carga simbólica en esto que pasó con el robo de las armas, porque el mensaje para la ciudadanía es, si roban a la policía, pues digamos todos estamos inermes acá. Ese es el problema de fondo. Además, porque en materia de seguridad, y Sandra, que conoce muy bien de ese tema, puede decirlo, en materia de seguridad hay dos cosas. Una es la realidad, las cifras, los datos concretos, entre otras porque hay problemas de subregistro de denuncias, la gente tiene 1000 barreras de acceso a la justicia, entonces muchos no denuncian, etcétera. Por una cosa son las cifras, por ejemplo, la victimización en Bogotá tiene una leve tendencia general a la baja, no aumenta, pero la percepción de inseguridad sí aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre esa realidad y esa percepción? Hay un montón de cosas que pueden pasar. Mire lo que usted menciona, porque eso no solo pasa en seguridad, en política es lo mismo. Política, una cosa son la ejecutoria y otra cosa es la percepción. Claro. Usted ve, digamos, Alberto, que en Bogotá hay un problema real de cifras o hay un tema de percepción, que nos estamos los bogotanos sintiendo inseguros cuando realmente pues la seguridad puede estar mejorando. ¿Cuál es el tema en su opinión? No, digamos, la policía vive haciendo esfuerzos continuos, pero lo que pasa también es que la delincuencia se vive modernizando y se vive actualizando. Por ejemplo, el Transmilenio, una bandita de 3 o 4 puede recorrer todas las vías, a veces se cuelan, ni siquiera compran el pasaje
y pueden estar sacándole carteras a la gente y entregándole a alguien que saca las cosas. Usted pone un tema interesante, porque se había supuestamente a través del gobierno nacional puesto un número de policía para el Transmilenio, y tengo entendido por concejales que han estado en este programa que fue un número que se puso momentáneamente, pero esos policías al final... Sí, después ya como que se fueron. que los se policías fue al Pardo final y ya se no fue la estaban. policía. Inclusive Eso es real. muchachas que iban a- Es verdad. O sea que hay que pensar en Pardo. O sea, lo que hay que pensar es que se está tomando medidas más frente a retórica en los ¿Por medios qué de la comunicación, policía no tiene- pero no como medidas contundentes que permanecen. Digamos, no tienen permanencia en el No, tiempo porque exacto. no hay gerencia. Volvemos a lo mismo, no hay gerencia. Entonces, vienen unos días, nos los presta la Policía Nacional y luego se los llevan porque hay que cubrir otros servicios. Y así pasa con las Pero distintas fíjate que hay unos dinámicas. cuadrantes que han resultado en algunas zonas, pero a través del Transmilenio pueden montarse y muy rápidamente ir hasta Usaquén y cometer un pequeño asalto en Usaquén y volverse a otra zona y tal. Entonces, eso es problemático. Es decir, los sistemas de control, creo que van a poner una cantidad de cámaras decían enormes. esta creo Bueno, yo. es que Pero están hablando fíjese- ya de cámaras. Fíjese, pero- Hassan, que hay una medida que ha sido reciente y que me parece que tiene impacto, y es ir a los sitios de venta de celulares robados, ¿sí? Hacer esos Eso decomisos, generar procesos judiciales, digamos, llegar donde están los tipos detrás del que va al bus a hacer el cosquilleo. Usted ¿sí? menciona Son lo de los las dueños del cámaras hoy, negocio. y las cámaras, recuerdo muy bien, fue tema de campaña. ¿Usted cree que las cámaras pueden solucionar en alguna medida, ampliar todo el rango? Porque una cosa es tener las cámaras, pero no tenemos los policías que Sí, persigan pero a los recuerden que ladrones. esas cámaras le dan algo de seguridad al ciudadano, ¿cierto? Cuando Ayuda, el ciudadano ayuda. ayuda a sentirse seguro. Cuando se siente seguro, pues, va a cuidar sus cosas también. Nosotros necesitamos, ahí volvemos nuevamente a la cultura ciudadana. Volvemos nosotros a decir, la policía, si le roban a la policía, porque no nos roban a nosotros. Pero quiero aclarar, eso son casos aislados. La Claro. policía, nuestra Policía Nacional, es una policía que está entregada, está trabajando, está haciendo las gestiones para que las cosas salgan bien. Y es más, No, gracias a ellos, porque si no estaríamos. la misma policía es la que denuncia. No es que algún medio de comunicación o hayan denunciado. Llevamos Ellos 2 la meses de paro perciben judicial. y lo hacen. A todo el que detienen lo sueltan. Ese es 2 el lío. meses. Entonces, tenemos No hay problemas. audiencias, desestimula la policía Recuerde totalmente. que estamos en paro, ¿no? En paro Estamos judicial. en paro entonces uno todavía. no sabe Y hasta viene cuándo va a haber- vacancia. Y viene vacancia. Entonces, Entonces, ahí hay un junta. tema que es estructural. Mire, tenemos que ir a la pausa, pero en el siguiente bloque quiero que podamos rematar ese tema y también entrar a hablar de lo que ustedes están debatiendo en el Consejo, que es presupuesto, y cuánto se está dedicando de presupuesto a estos temas. Vamos a la pausa en Contraste. Recuerden, entren a las redes sociales en @Contraste Bogotá en Twitter y participen activamente de este debate. Ya regresamos. Regresamos a Contraste, programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá. Hemos hablado hoy de semaforización, hemos hablado de movilidad y lo que significa la accidentalidad en Bogotá y por supuesto de seguridad. Pero ahora en el Consejo uno de los temas que está llevándose toda la agenda legislativa tiene que ver con la aprobación del presupuesto. Y qué mejor que poderles preguntar a ustedes cuánto se está destinando de este presupuesto a estos temas de los que estamos hablando. Entonces, Alberto, usted sabe que este va a ser el presupuesto, si se aprueba, de mayor alto presupuesto en la ciudad, 17.2. 2 billones. 2 billones de pesos, es un platanal. ¿Cuánto estarían, concejal María Fernanda Rojas, aprobando ustedes más o menos de este presupuesto en temas de seguridad, por ejemplo? ¿De seguridad o de seguridad vial? De seguridad en general, no seguridad vial, sino de seguridad. ¿Hay algunos porcentajes exactos que tengan ustedes? Sí, pues ahorita no tengo el dato porcentaje exacto. exacto, pero por ejemplo, recuerdo que en los datos que propusimos en el Consejo para agregar al presupuesto que originalmente presentó el distrito, se solicitó un aumento en temas de seguridad y había un programa de 31.000 millones de pesos para seguridad y convivencia que se manejaría desde la Secretaría de Gobierno, que es adicional a lo que originalmente a lo que pide el distrito. llevó el distrito. Y hay un tema que hemos tocado que es el de la seguridad vial. Entonces, pues la Secretaría de Movilidad tiene varios programas, tiene uno que es, digamos, para enfrentar la accidentalidad, son 8.300 algo millones de pesos, tiene un programa que aumentó unas estrategias pedagógicas
pues, con los distintos actores que hay en la vía, que aumenta, me parece que iba como de 1.400 millones de pesos a 6.400 millones de pesos. Es una buena señal que se aumenten esos recursos. Y hay, entiendo yo, otros programas de más o menos 4.500 millones de pesos. Y ojo, en el Consejo también pedimos a través de los recursos de Secretaría de Cultura que hubiera una inversión para los programas de cultura ciudadana. Importante. Obviamente eso se ejecuta a través de Transmilenio, entiendo con guías de Misión Bogotá, etcétera, pero eso es muy importante, ese ejercicio de cultura ciudadana. ¿No hay mayor inversión o que se pueda ver mejor representada que el tema de convivencia, ¿no? Yo creo que la inversión que se tiene planteada para seguridad es mínima, en la medida en que se refleja apenas viendo estadísticas, incluso para esta vigencia se disminuyó el presupuesto de seguridad, sabiendo que hay 75 barrios peligrosos que hay que intervenirlos en todos los aspectos sociales. ¿En qué se está gastando más? ¿En el metro, digamos, es lo que más está llevando el presupuesto? Sí, el metro se está llevando el presupuesto, claro, por supuesto, y la seguridad siento que está descuidada, pero además la línea de emergencias, por ejemplo, sufrió un bajonazo de recursos. Hay otros programas que se estaban tratando de fortalecer. Tuvimos la semana pasada una discusión en el Consejo frente a un aumento exagerado en programas de pandilleros, un aumento exagerado de más del 2000% en ese presupuesto. Hay una discusión fuerte y a veces por lo mismo que creo que hay falta de gerencia, pues no hay una cabeza Cuando hablamos que de esté falta de gerencia, pensando en cuáles son los recursos de la ustedes me seguridad. corregirán. En este momento, según tengo entendido, hay más o menos 5 billones de pesos del presupuesto anterior que todavía no se han ejecutado. No tanto, bueno, es una cantidad, Porque es una cantidad muy grande. de 3.6 billones de pesos que están en los bancos. El secretario de Hacienda decía que eso era el flujo normal de caja que tenían ellos. Pero ese flujo normal de caja lo tenemos desde julio de este año. No han invertido en lo social, no han invertido en seguridad, no han invertido en movilidad. Nosotros le aprobamos el año pasado un cupo de endeudamiento al alcalde mayor de la ciudad de 3.2 billones de pesos, de los cuales 800.000 millones eran única y exclusivamente para Transmilenio. La discusión que se dio, perdón, para el metro, la discusión que se dio acá es si la plata que se le aprobó para de este cupo de endeudamiento, ¿para qué era? Nosotros dejamos un anexo de unas obras de desarrollo para los diferentes barrios, para solucionar problemas de movilidad, para financiar y construir Transmilenio por la avenida Boyacá, y el alcalde le dio prioridad al metro de la ciudad. Van 2.2 billones de pesos para el metro. Esperamos a ver si hoy ratificamos eso. Los bogotanos queremos metro, claro que sí queremos metro. Es una prioridad. Pero también necesitamos nosotros que hagamos la troncal de la Boyacá. Necesitamos que las vías, la plata que damos para las vías de Bosa, de diferentes localidades, se hagan con la plata de los bogotanos. Pero no hay contradicción, digamos, se entiende que se debe respetar ese paquete de obras, ¿cierto? Pero que el distrito, el alcalde necesita sentarse con la nación y decirle, mire, esta es una inversión que me aprobó el Consejo, es un cupo de endeudamiento, pero necesitamos que de esto y de todos los paquetes, de todo el paquete de las obras del COMPES, usted, nación, ponga el 70%. Es que hasta ahora Santos ha dicho que pone 6 billones de pesos. El presidente sale y le dice, bogotanos, les voy a dar 6 billones Eso de no pesos. es el 70%. El alcalde se para, le da la mano y le dice, gracias, señor presidente. ¿Cómo así que gracias? No defendió los derechos de los bogotanos. Pero mire, él tuvo que haberle dicho un momentico, voy más allá. Son 9 millones lo que necesitamos. Aquí se ha dicho que planeación debería de decir, esta obra es de tal prioridad para la ciudad, que debería de financiarla no por el 70, sino completa, porque es de tal importancia. La ley le pone un tope, no menos del 30 y no más del 70. Ahora, y el alcalde lo único que va a hacer es poner la primera piedra, no más. Y nosotros necesitamos son realidades. Pero mira, una realidad es ya que hacer estamos la con ustedes, concejales, ¿cuánto se ha pagado, cuánto ha pagado la ciudad en placas de Transmilenio que resultaron malas? ¿Cuánto dinero se ha gastado en eso? Se ha gastado históricamente en arreglar alrededor de 70.000 millones de pesos. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que necesitamos urgentemente en Bogotá es que realmente las obras que se hagan estén vigiladas por un equipo que esté consciente de que sí se están utilizando los materiales de calidad, se está haciendo la cosa bien
Pero y en eso además, necesitamos una comunidad organizada también, porque... Alberto, pero póngale el tema de la ejecución. Es que cuando Exacto. uno habla de estas cifras, esto es demasiado dinero, 17.2 Alguien billones de decía en el pesos. Consejo en días pasados, apruébemelo, los 17.2 billones al alcalde. En fin, no va a hacer nada. Se va a meter en un problema porque le hemos dado plata. Mire, en estos 4 años se le ha aprobado el presupuesto, ha tenido recursos y no ha hecho nada. La ejecución, Por eso voy, el tema es de ejecución. No, la ciudad ha En esos retrocedido. temas, Es Ha falta de retrocedido en gerencia. muchos aspectos. Esto únicamente decía, no solamente seguridad, Bogotá necesita un gerente. Y yo tengo mucha plata y no sé en qué gastarla. Y una cosa, lo reconoció ayer el alcalde, el temor, el miedo. Y nosotros no podemos gobernar una ciudad con miedo, que cree que le van a robar los recursos. Contrate con los mejores. Hágale el seguimiento, póngale los interventores, los mejores que tengamos. Pero no, Bogotá, bueno, nos queda un año no más de falta. Pero de un año, gerencia. donde empieza campaña política muy fuerte también, ¿no? Ese es el lío. Ese es nosotros dijimos, vamos a aprobar 17 billones de pesos ahora para hacer campaña el alcalde, porque el alcalde ya está en campaña, va a tener candidatos. Ya hay varios, ¿no? Ya hay varios en campaña. Todos, pero eso está bien, pero no con los recursos del Estado. Deme brevemente, para empezar a redondear, ¿cómo ve usted este tema del presupuesto? ¿En qué va a concluir? ¿Van a terminar aprobando esos 17.2 billones de pesos en el Consejo? Pues siempre he pensado que la gente que está en el gobierno necesita los instrumentos para poder administrar. Luego se hará el balance y la ciudadanía tiene su poder castigar o premiar al que lo haga bien o al que lo haga mal. Por supuesto, hay temas en los que uno puede criticar la administración, hay fallas, hay cosas que se hubieran podido hacer mejor, pero en el balance hay que reconocer las cosas positivas. Yo he participado en esta administración, pero también me he caracterizado por tratar de ser objetiva. Cuando hay que hacer críticas, he salido a hacerlas, pero hay que reconocer otros logros. Hay unos avances muy importantes en materia social. De pronto vamos a estar en una crisis de movilidad un tiempito más, porque este es un tema acumulado por décadas y en eso todos los expertos y lo del metro coinciden. lo sabemos. Y el metro está en proceso, está en camino, es una obra de una gran complejidad, pero hay unos avances en esta ciudad, por ejemplo, que Bogotá no tenga ya niños que mueran por desnutrición, que tenga unos indicadores en los temas económicos, en los temas sociales, en los que ha avanzado, me parece que es un logro muy importante. Y ojo, yo sé que hay quienes no gustan mucho de las encuestas y de las percepciones, pero es que uno también tiene que entender en la política qué está pensando la gente. Y esos son instrumentos que ayudan, no son la panacea, pero ayudan a entender. Todos son mediciones. Y decía, Bogotá, ¿cómo vamos? Mire, la agenda ciudadana está cambiando. Ya los temas de movilidad y de seguridad no son el non plus ultra. Nos angustia, por supuesto, a unos más que a otros. Y por eso los debatimos, ¿sí? Y los ponemos en la palestra pública. Pero ya están entrando en las prioridades de la gente temas como salud, educación, empleo. Y a nosotros en la política no se nos puede olvidar. Se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles, por supuesto, que hayan aceptado la invitación esta noche a Contraste, porque es un programa del Consejo y qué mejor tenerlos a ustedes acá esta noche en este programa. Concejal, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Concejal también, muchas gracias. A usted, Hassan, y a todos los bogotanos un cordial saludo. Concejal, muchas gracias también. Bueno, a ustedes un placer estar acá. Alberto, usted le voy a dejar una pregunta y para los televidentes. ¿Qué termina primero? ¿La construcción del canal en Nicaragua, el metro en Bogotá o una autopista Caracas-Madrid? No, yo tengo optimismo que algún día se haga porque es que Bogotá se está rezagando. Mire, la única ciudad del mundo de este tamaño que no tiene metro es Bogotá. Ojalá avancemos. Bogotá está retrasada. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden, nos vemos el próximo martes a la misma hora, 10:30 p.m. por Canal 1 para debatir todos los temas de Bogotá y en las redes sociales, en Twitter, @Contraste Bogotá, porque el Consejo le responde a Bogotá. Gracias por acompañarnos.